ahora y siempre. Amén. Católico soy, de los que viven una eterna Eucaristía. Católico soy, de los que viven bajo el amparo de María. Grito con orgullo que yo soy tu hermano en las buenas y en las malas. Estás escuchando Radio Manantial de Amor. Manantial de amor. Manantial de amor. Manantial de amor. Todo es posible si crees. Nada es posible si no tienes fe. Y a continuación, por Radio Manantial de Amor, presentamos su programa Con los Ojos de la Fe, con su hermano en Cristo, Alexis Torres. Si crees. Bienvenidos hermanos y hermanas en la fe. Estamos hoy en este programa más, en esta nueva semana, hoy, lunes 8 de junio. Y para mí es una bendición estar nuevamente en esta programación especial con los ojos de la fe, con su hermano en Cristo, Alexis Torres, su servidor. Y estamos aquí para compartir ese mensaje de fe. El mensaje de fe que hace falta en la humanidad. Ese mensaje de fe que el mundo necesita escuchar, especialmente en estos días, en este tiempo, ¿verdad? Que estamos pasando todo lo que está pasando. Un mensaje de fe, un mensaje de fortaleza en el Señor Jesús, porque dice la Escritura, se nos ha dado, dice San Pablo, dice, se nos dio un espíritu de fortaleza. Un espíritu no de cobardía, no de miedo, no de temor, sino un espíritu de fortaleza. Ese Espíritu Santo es el Espíritu de Dios que se mueve en nosotros, que lo recibimos el día de nuestro bautismo y el día de nuestra confirmación, reconfirmamos su presencia en nuestra vida. Y hoy en esta nueva semana que iniciamos, hoy 8 de junio, pues quisiera compartir con ustedes nuevamente el mensaje de la salvación con un tema muy, muy especial, un tema de sanación, un tema que nos va a ayudar a entender el amor de Jesús, que nos va a ayudar a entender el ministerio que Jesús vino a ejercer aquí a la tierra, en un ministerio de sanidad, su ministerio de sanación, ¿verdad? Porque dice la Escritura que Jesús pasaba haciendo todo bien, sanando a todos los enfermos, expulsando a los demonios, haciendo milagros, ¿sí? Dice la Escritura, Jesús pasó haciendo bien a todos, sanando a los enfermos, levantando a los oprimidos, liberándolos, ¿sí? Resucitando a los muertos. Y todo eso, todo lo que Jesús hizo, dijo, vayan y háganlo en ustedes, cosas mayores háganlo. Porque ahora tienen el Espíritu Santo. Porque ahora tienen la enseñanza que yo les dejé, ¿sí? Entonces el Señor nos envía que de igual manera nosotros vayamos a hacerlo. A hacer el bien a todos. Posiblemente no sanando a los enfermos. Posiblemente no resucitando a los muertos o no expulsando demonios. Pero sí haciéndole bien a los demás, como el Señor nos pide que lo hagamos. Hay diferentes ministerios, dice la Escritura. Dice la palabra de Dios, hay diferentes ministerios, hay diferentes, dice el cuerpo humano, pues tiene sus partes diferentes, ¿sí? El cuerpo humano se complementa de diferentes partes, ¿verdad? Como las manos, los pies, la cabeza, pero es un solo cuerpo, ¿sí? Y todos trabajan para un mismo cuerpo, pues de la misma forma. Hay muchos ministerios, pero cuerpo solamente es uno,
que es la iglesia de Jesucristo. Somos nosotros, ese cuerpo místico que formamos tú y yo. ¿En qué ministerio estás? ¿Qué parte del cuerpo te toca a ti administrar? Posiblemente eres el dedo, posiblemente eres la uña, ¿sí? Claro, no eres la mugre, pero sí, eres el dedo, el pie, la mano, la cabeza. Bueno, la cabeza es Cristo. Cristo dice la Escritura que Cristo es representado como la cabeza, ¿verdad? De todo el cuerpo, porque en la cabeza, sí, se encuentra la movilidad, se encuentra todo, se encuentra todo el mecanismo, por así decirlo, del cuerpo, ¿verdad? Si la mente, si la cabeza no ordena a la mano que se mueva, no se va a mover, ¿sí? O cualquier otra parte del cuerpo. Por eso Cristo es representado como la cabeza. Y bueno, de esta manera me siento bendecido al poder compartir con ustedes en este día de hoy la palabra de Dios, pero no antes. Vamos a hacer una pequeña oración para agradecerle al Señor y al mismo tiempo para iniciar pidiéndole al Espíritu Santo que abra nuestros oídos espirituales, que abra nuestra vida, que abra nuestros oídos, que abra nuestro entendimiento, para que esta palabra que se va a predicar no se quede solamente en estos medios, sino que produzca el fruto que tiene que dar. Así que donde quiera que te encuentres, vamos a entrar en un pequeño momento de oración. Amén. Amén. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, estamos ante tu presencia en este día. Queremos ponerte nuestra vida entera. Queremos ponerte lo que somos, lo que tenemos, lo que podemos y lo que sabemos, lo que amamos. Señor Jesús, en este día en este día lunes, queremos entregarte todo cuanto vayamos a hacer durante el día, durante el resto del día, para que todo sea dirigido por ti, Espíritu Santo. Señor Jesús, permíteme tomar tu sangre preciosa, Señor, para sellar todas las cosas, todas las materias. En el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, con la sangre de Cristo el Señor sello puertas, ventanas, paredes, el aire que respiro, y en fe coloco un círculo de su sangre preciosa. Alrededor de toda nuestra familia coloco la sangre de Cristo en cada uno de los monitores, en cada una de las computadoras, en cada uno de los micrófonos, alambres, luz, internet. Coloco la sangre de Cristo el Señor al norte, al sur, al este y al oeste. Sello la fisura, sello y protejo con la sangre de Jesucristo el Señor. Mi voz, sello con la sangre de Jesucristo el Señor. Mis cuerdas vocales, sello con la sangre de Jesucristo el Señor. Mi salud, mi ser físico, psicológico y espiritual, sello mi relación contigo, Señor. Y en este momento rechazo todo lo que no venga de Dios. Coloco la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo en todos los oídos, en todas las bocas de los demonios que nos quieran perjudicar, que nos quieran hacer daño, que nos quieran contrarrestar todo lo que vayamos a hablar en este día. Coloco la sangre de Jesucristo el Señor sobre sus bocas, sobre sus oídos. Tomo la espada de San Miguel Arcángel y corto todo lo que no venga de Dios hacia mi persona o hacia mi familia. Pido que la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, nos cubra con su manto maternal, para que ella esté con nosotros, para que con su santo rosario nos envuelva al corazón de su Hijo amado. Madre, en tus manos, por tu intercesión, ponemos este momento de oración y pedimos que por tu intercesión venga el Espíritu Santo, venga sobre nosotros y tome cada parte de nuestra vida, tome nuestro ser, tome lo que somos, lo que tenemos, tome nuestra mente en este momento. Y si aquí hay alguien enfermo, si aquí hay alguien oprimido, si aquí hay alguien quien esté necesitado del toque de Dios, yo le pido al Espíritu Santo que vaya donde estás tú, hermano, hermana en la fe, y te sanes. Hay una persona en Nicaragua que está escuchando y necesita en este momento sanidad en su vida. Tú estás ahí, mujer, estás ahí sentada, estás escuchando. Ahí, hasta Nicaragua llega el poder de Dios. Bendito Dios. Espíritu Santo, llega allí. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias. Bendito seas por una eternidad, Padre. Y en este momento, en acto de fe, levanta tus manos. Levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, ven y derrámate sobre mi vida. Ven, Espíritu Santo.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Dile, ven sobre mí, huésped del alma. Cántale al Señor. Huésped del alma, huésped del alma. Cierra tus ojos. Toma posesión. Dile, toma posesión de mi vida. De mi vida. Dile, ven sobre mi huésped del alma. Ven sobre mí. Huésped del alma, haz morada en mi corazón. Y dile al Señor, ven sobre mí, huésped del alma. Toma posesión de mi vida. Cántale al Señor. De mi vida. Ven y sopla, Señor. Ven sobre mí, huésped del alma. Anhela la presencia de tu Dios. Anhela la presencia del Dios de María. Dile, lléname, Señor, y ven. Ven y sopla sobre mí. Y toma cada parte de mi vida, Señor. Toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí. Y lléname de la brisa de tu amor. De la brisa de tu amor. Ven sobre nosotros, Señor. Ven, derrama tus dones, tus carismas, Señor. Oh Espíritu Santo, ven. Y toma cada parte de mi vida. Ven y sopla sobre mí. Lléname de la brisa de tu amor. Lléname de la brisa de tu amor. Una vez más. Y lléname de la brisa de tu amor. Y lléname de la brisa de tu amor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por llenar nuestra vida. A ti sea el honor, a ti sea la gloria. Señor Jesús, por último, en este momento yo te pido, Señor, que dispongas nuestro espíritu, que dispongas nuestra mente para escuchar tu palabra. Y que a través de este mensaje, conforme vaya predicando yo la palabra de Dios, te pido, Señor, que sanes a los enfermos. Hermano, tú vas a escuchar este mensaje. Tú vas a escuchar este mensaje. Este mensaje que Dios te trae, este mensaje tan especial, y conforme lo vayas escuchando, yo le pido a mi Señor que te sane si estás enfermo. Porque mira, de todas las peticiones que me envían a mí, que envían a la emisora, un 97%, 98% de todas las peticiones son de sanación, son de sanidad. Te pido por la sanación de fulano de tal, te pido por la sanación de fulano de tal, te pido por mi sanación, te pido por esto, por esto. Un 96, podré decir, 97% de las peticiones que llegan a diario es de sanidad. Y escuchen bien, ¿por qué la gente muchas veces no se sana? Hay gente que dice, es que yo he andado en congreso, he andado en misa de sanación, he andado en todo y no veo mi sanación. ¿Por qué no puedo sanarme? Bueno, quiero que escuches estos factores sobre la sanidad. La enfermedad, ¿sí?, se divide en estas partes. Puede llegar la enfermedad a tu vida se puede decir, por nuestra propia culpa, por nuestro pecado, ¿sí? Que la enfermedad es consecuencia del pecado y posteriormente la muerte. Todos tenemos que morir por consecuencia del pecado, ¿sí? Tú tienes que morir, yo tengo que morir porque soy pecador. Pero que Cristo vino, cuando Cristo vino y murió por ti y por mí,
Él nos abrió el cielo y no quedamos solamente en la muerte, no vamos a quedar en la muerte, ¿sí? Sino que tenemos una entrada al reino de los cielos. Ahora, la enfermedad muchas veces es por nuestro pecado, por lo que nosotros hicimos o estamos haciendo, ¿sí? El pecado, por ejemplo, tengo mucho rencor. ¿El rencor es pecado, sí o no? Claro que sí, es rencor. ¿Cuál es el producto de guardar mucho rencor en nuestro corazón? El cáncer. Te digo, yo he tenido la oportunidad de hablar con una persona, una mujer, que decía: yo tengo mucho odio hacia mis hermanos, yo no les puedo hablar, tenemos mucho tiempo sin hablarnos, por problemas económicos, pues, por problemas de herencia, yo no puedo, y el doctor me acaba de decir que tengo cáncer, que tengo un tumor canceroso en el estómago. ¿Producto de qué? Del odio. ¿Y por qué te digo esto? Porque al tiempo después de que me habló, yo le dije: ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que ir a pedir perdón. Primero tiene que ir a confesarse y después tiene que ir a pedirle perdón a sus hermanos. Y de rodillas, si es que puede. Vaya usted y haga las paces, ¿sí? Y ella no, se negaba. Pues le dije: si usted no lo hace, no se va a sanar. Así de sencillo. Ahí se va a quedar. Así que no espere nada de Dios, ¿sí? No espere nada de Dios. Ese cáncer ahí va a crecer y va a crecer y va a empeorar hasta que muera. Así le dije, ¿sí? Y ella se quedó con eso. No, yo no lo voy a hacer. Bueno, como a las 2 semanas me manda un mensaje, dice: voy en camino a la confesión. Y después de ayer, el siguiente día, voy con mis hermanos, ore por mí, no sé cómo vaya a pasar esto. Fue a pedir perdón, no me habló, hasta como ¿qué sería? Como al mes. Yo tanto que fue unos 3 semanas y media más o menos fue. Y me llama llorando y me dice: el doctor no se explica cómo ese tumor desapareció, cómo ese cáncer desapareció. Y yo tenía un miedo tan grande, pero yo fui con mis hermanos, les pedí perdón. Nos abrazamos, todo bien, ¿sí? Nos perdonamos, yo pedí perdón, ellos me pidieron perdón, ¿sí? Y nos volvimos a hablar. ¿Y cuál fue el resultado de esto? La sanación, ¿sí? La sanación. Entonces, una causa de enfermedad es por nuestro pecado, por nosotros mismos. Somos causantes de nuestra enfermedad por nuestro pecado. Otra, la enfermedad puede ser medio de purificación. Hay gente que dice: yo no entiendo por qué yo llevo 100... Bueno, también no soy exagerado, pero sí, llevo mucho tiempo, llevo varios años, ¿verdad?, con esta enfermedad. Yo no entiendo por qué. Y por más ni sanación de Dios, ni sanación de médicos, nada me hace provecho, ¿sí? ¿Por qué será? Esa enfermedad está allí para purificación, para purificar tu alma, porque van a haber pecados que tenemos que purificar. Todos tenemos que purificarnos, ya sea aquí en la tierra o en la vida después de la muerte, ¿sí? En el purgatorio. Tenemos que purgar para poder entrar. Dice la palabra de Dios: nada impuro podrá ver el rostro del Señor. Por eso tenemos que purgarnos. Y la enfermedad sirve como medio para purgar las almas. Recuerden, esta mujer de Dios, esta mujer que miró que vio la pasión de Cristo, esta picarreta, ¿sí? Esta mujer de Dios. El Señor le dijo: ¿quieres ayudarme a salvar almas? Y cuando ella dijo: sí, Señor, cuando ella aceptó el llamado de Dios, ella cayó enferma, ella cayó en cama a su corta edad, no volvió a caminar, no volvió a levantarse de la cama, siempre enferma, allí, ¿sí? Cuando ella aceptó ayudarle al Señor a salvar almas, fue cuando ella cayó en enfermedad y cayó tirada. Nunca más se volvió a levantar de su cama hasta que murió, ¿sí? Enfermedad para purgar. Enfermedad
para salvar tu alma, para salvar tu espíritu. ¿Sí? Porque recuerda, no solamente eres carne, no solamente eres cuerpo, sino que también estás hecho de alma, tienes alma en ti. Yo tengo alma en mí y tenemos que cuidar esa alma. ¿Sí? Y hay también enfermedades que son de prueba. Son de prueba. Dios permite la prueba, ¿sí? Para ver qué tanto le amamos, para ver qué tanto le somos fieles, ¿sí? A ver qué tanto le somos fieles. Y el Señor las sana. El Señor las sana, ¿sí? Hay enfermedades que Dios las permite por amor a nosotros, ¿sí? Para jalarnos la rienda y decir, hey, mira, que andas muy mal por allá. Así que recuerda, hermano, no somos de este mundo, dice la Escritura, sino que somos de Dios. Y ahí está, ¿sí? Y esas enfermedades Dios las sana, ¿verdad? Conforme nuestra conversión vaya sucediendo, ¿sí? Así que, hermanos, vamos a identificar, ya que hemos identificado este tipo de enfermedades, aunque me falta una. En muchos casos hay enfermedades postizas, ¿sí? Hemos ya visto 4 tipos de enfermedades. También existen las enfermedades postizas, enfermedades que te pusieron. Hay gente que dice, ay, yo no creo en el mal. Pues si no crees en el mal, entonces ¿cómo vas a creer en Dios? ¿Sí? ¿Cómo vas a creer que Jesucristo vino a vencer al mundo? ¿Cómo vas a creer en que Jesús venció el pecado? ¿Sí? Si no crees en el padre del pecado, de la mentira, que es Satanás, que es el mal. De la misma forma, ¿sí? Entonces, ¿hay gente mala? Sí la hay. Gente muy mala sí la hay. ¿Qué hace? Pues envía enfermedades postizas, envía enfermedades a las personas, ¿sí? A las personas. Con gente mala, claro, ¿sí? Con gente mala, con gente no de Dios, con gente consagrada al mal. ¿Y qué se necesita aquí? Oración, ¿sí? Porque recuerden, Dios venció el pecado a través de su Hijo amado Jesucristo. Dios lo venció. Así que ya que hemos identificado estos tipos de enfermedades, ¿sí? Vamos a entrar con la palabra de Dios. Yo quiero ir primeramente al Evangelio de Marcos en el capítulo 1, versículo 29. Sí, el versículo 29 al 31. Lo compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la Escritura: cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le hablaron de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó. La fiebre desapareció y ella se puso a servirles. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ya hemos escuchado algunas veces este texto de la Escritura, del Evangelio de Marcos, ¿sí? Este texto se encuentra en los Evangelios, de la sanación de Simón. ¿Quién es Simón? Pedro. Simón es Pedro. Más adelante Jesús en el capítulo 16, ¿sí? Capítulo 16 le cambia de nombre, ¿sí? Le dice, tú, Simón, ¿verdad? Eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice el Evangelio que Jesús salió de la sinagoga. ¿Qué hacía Jesús en la sinagoga? Enseñaba y predicaba la palabra. Sí, como todo maestro enseñaba y predicaba la palabra y se fue. Salió de ahí con Santiago y Juan a la casa de Simón Pedro. Fue a la casa de Simón Pedro donde se encontraba la suegra. ¿Sí? Donde se encontraba la suegra. Con fiebre, estaba en cama. ¿Sí? Ahí se le acercó Jesús. Miren, para entender este texto hay que irnos al tiempo de atrás. En tiempo de Jesús. ¿Sí? Antes, escuchen bien, un hombre no se le podía acercar a una mujer, mucho menos tocarla. ¿Sí? No podía ningún hombre tocar a la mujer ni para saludarla. No podía. ¿Sí? No podía. Entonces, con esto podemos tomar base de que aquí Jesús hace algo nuevo.
de que aquí Jesús, los estudiadores de la escritura, de la palabra, dice, rompe aquella división, aquella barrera que dividía. Dice Jesús que se acercó a la mujer, que se acercó a la suegra de Pedro, y escuchen bien, el versículo 31, se acercó y tomándola de la mano. Jesús rompe aquella ley, Jesús quebranta aquella ley, por así decirlo, rompe esa barrera y toca a esta mujer y la toma de la mano. La toma de la mano. La levantó y en aquel momento la fiebre desapareció. Qué importante, hermanos, qué importante es el toque. Tocar. Estaba escuchando a un sacerdote americano, el padre Adam. Estaba compartiendo una charla la semana pasada donde decía qué importante es el toque de Jesús. Qué importante es el toque de Jesús. Y él dice que cuando él era seminarista, él estudiaba en el estado de Illinois, específicamente en Chicago, en la arquidiócesis de Chicago, él estudió el seminario. Y dice que pues en aquellos años él tenía que subir a un tren para llegar al seminario. Y dice que durante el transcurso, para llegar a la estación del tren, dice que había una parte donde había puro homeless, ¿sí? Donde había puro puro vagabundo, ¿sí? Y de esos vagabundos habían pues personas drogadas, personas que pues ahí vivían en la calle. Y dice que había también una mujer que traía un cartelón y que él lo miró a la distancia, lo miró y decía: ¿cómo se dice? Tengo sida, dame un abrazo. ¿Sí? Y dice que él la miró y se le acercó para darle dinero a esta mujer. Y en aquel momento, esta mujer que traía este cartelón se le tiró a abrazar a este joven seminarista, ahora sacerdote. Se le tiró en los brazos para abrazarlo. Y su reacción fue esta: se echó para atrás, se regresó para atrás. ¿Sí? Se regresó para atrás y la rechazó. La rechazó. No quiso darle el abrazo. Y aquí, escuchen bien, el padre hace esta reflexión. Qué importante es el toque. Qué importante es que Jesús toque a los enfermos. Qué importante es que tú toques al enfermo, a la persona necesitada. Jesús, la mayoría de veces que se le acercaba a los enfermos, los tocaba. Jesús rompió aquella barrera que dividía, que impedía el toque del enfermo con la persona, con Jesús en este caso, ¿sí? Jesús vino a romper aquella barrera porque es necesario el toque de Jesús, al igual que el toque tuyo y el toque mío, sobre las personas enfermas. Y en aquel momento dice el Padre que le vino a la mente aquella cita bíblica, la palabra de Dios, donde dice: me viste desnudo, ¿sí? Y no me vistieron. Me viste forastero y no me ayudaste. Me viste hambriento y no me diste de comer. ¿Cuánta gente va por el mundo vagando con la necesidad del amor de Dios, con la necesidad del abrazo, del toque de Jesús en su vida para que sane? ¿Y cuántas veces hemos rechazado? Hemos rechazado tocar a aquella persona. Hemos rechazado tener contacto con aquella persona. Y Jesús
en el evangelio que escuchamos de Marcos, toca a la mujer, toca a la suegra de Pedro y se levanta, sana, sin fiebre. Y en aquel momento, dice la Escritura, ella se puso a servir. Se convirtió en servidora del Señor Jesús. Se convirtió en seguidora del Señor. Y se puso a servirles, dice la Escritura. Ahora bien, para los enfermos que necesitan el toque de Jesús, necesitan recibirlo. Y nosotros, de igual manera, es necesario tocar. Y el Padre ponía esta reflexión. Cuando se unge con los santos, con el rito de los enfermos, con la unción de los enfermos, el sacramento, ¿sí? Es necesario que el sacerdote toque a la mujer, que toque al hombre, que toque al enfermo, ¿sí? Para sanar a través de aquel sacramento. ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Tú te has puesto a analizar que tú puedes ayudar a una persona, que tú puedes ayudar a una persona tan necesitada con un abrazo, con el toque? ¿Sí? De igual manera Jesús lo hizo y fue efectivo. Esta mujer que tenía fiebre sanó y se puso al servicio del Señor. Una vez que esta mujer quedó sana, se puso a servirle a Jesús. Y eso es lo que el mundo necesita escuchar. Escuchen bien. El mundo necesita escuchar que cuando el Señor te sana, no te sana para que sigas acostada, para que sigas acostado. El Señor no te sana para que sigas en donde estás. El Señor no te sana para que te quedes en donde estás, de donde te sacó, sino que Él te sana y te libera, te renueva para que le sirvas. Hay gente que nada más se la pasa, pide y pide y pide al Señor, y cuando el Señor le da lo que tanto pide, no hay regreso nada para él. ¿Sí? Es gente que se olvida totalmente de Dios. Es tan triste ver cómo gente llega pidiendo que se le ore, pidiendo sanación a Dios. Y una vez que se le obtuvo la sanación, nunca más vuelve. La vemos a los años, al tiempo después llegando, pero con otras enfermedades nuevas. Llega otra vez cargada de más problemas, de más enfermedades. Llega otra vez, pero más sumergida de lo que ya estaba anteriormente. ¿Por qué? Porque solamente quiso que el Señor la sanara. Y no cumplió con su parte de servirle. No cumplió con su parte de servirle. Así que todos estamos llamados a servirle a Dios, a servir al Señor. El Evangelio de Lucas en el capítulo 8, versículo 40, fíjense lo que dice. Jesús regresó. Cuando Jesús regresó, cuando regresó Jesús de la muchedumbre, lo recibió con agrado, pues todos lo esperaban. Llegó entonces un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga, y cayendo a los pies de Jesús le suplicaba que entrara a su casa, porque su hija única, de unos 12 años, se estaba muriendo. Mientras iba, la gente lo oprimía. Versículo 49. Estaba todavía hablando cuando uno de su casa, de la casa del jefe de la sinagoga, llegó diciendo: tu hija está muerta, no molestes ya al maestro. Jesús oyó el comentario y dijo: no temas, basta con que tengas fe y se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con más que Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y se lamentaban, pero él dijo: no lloréis, no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él, pues sabían que estaba muerta.
Pero él, tomándola de la mano, dijo en voz alta: niña, levántate. Entonces retornó el espíritu a ella y al punto se levantó. Jesús mandó que le dieran de comer. Les ordenó que no le comentaran a nadie de lo que había pasado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vemos en este evangelio de Lucas 8 la resurrección de la hija de Jairo. La resurrección de Jairo, que era jefe de una sinagoga, se encargaba de la sinagoga, este hombre que trabajaba en la casa de Dios. Fíjense la actitud de este hombre. Este hombre llega y se postra a los pies de Jesús. Se postra y se inclina a los pies de Jesús y le pide y le dice: Maestro, ve a mi casa, por favor. Entra a mi casa, porque la única hija que tengo, dice la escritura, tenía como 12 años, ¿sí?, está muy enferma. Este hombre llegó y se inclinó a los pies del Señor. Cuando tú te inclinas ante Dios, reconoces el señorío de Dios. Reconoces que solamente Dios tiene el poder para sanar. Que solamente Dios puede hacerlo. Es cuando reconoces, cuando dejas tu humanidad, cuando dejas tu orgullo y te postras ante Él y dices: Señor, mira que mi siervo, igual que este hombre romano, del otro texto de la escritura, ¿sí? Al igual, Señor, mira que mi servidor está enfermo. Jairo se postra ante Jesús. Escucha bien, enfermo, si tú quieres recibir sanidad de Dios, si tú quieres que alguna persona de tu familia, alguna persona tuya reciba sanación de Dios, póstrate ante el Señor. Y cuando tú te postras, te olvidas de tu orgullo, te dejas de tu orgullo, dejas todo lo que te oprime. Dejas tu humanidad ante Él y le dices: Señor, yo reconozco totalmente, yo reconozco que sin ti no soy nada, pero contigo sé que todo lo puedo. Y dice que en aquel momento, bueno, desde el versículo 43 al versículo 49, al versículo 48 se encuentra la sanación de la mujer hemorroísa. Pero vuelve a la historia, vuelve al relato de la resurrección de la hija de Jairo en el versículo 49. Dice que todavía estaba hablando cuando algunos de los jefes ahí superiores, uno de sus grupos, le dijo: ¿sabes qué? Ya no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. Y dice que en aquel momento el Señor Jesús oyó los comentarios y dijo: no temas, basta con que tengas fe y se salvará. Basta con que tengas fe y te salvarás. Segundo aspecto para recibir sanación, hemos visto el primero es reconocer, postrarnos ante Él. Cuando tú te postras ante Él, reconoces que Él es Dios y que tú eres criatura, que tú eres creación de Él, ¿sí? Segundo, la fe. Basta que tengas fe. Basta que tengas la fe, dice el Señor, y se salvará. Y se salvará, dice el Señor Jesús. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Sabes por qué no oras? ¿Sabes por qué no recibes lo que tanto pides? Porque no tienes fe, mi hermano, mi hermana. Necesitas la fe. Necesitas creer en Dios. Creer que es abandonarte en alguien que no lo puedes ver. Abandonarte en alguien, no en algo, en alguien que no puedes ver pero que está allí. Abandonarte en Él, entregarte a Él totalmente. Y la fe especialmente en los tiempos difíciles es muy imposible, es muy, no imposible, pero es muy difícil conseguirlo. Es muy difícil mantenerte de pie en momentos de prueba, de lucha. Con la fe, lo es. Y creo que todos nos hemos acobardado ante las dificultades, ante lo que estamos viviendo hoy en día. Pero la fe lo sobrepasa todo. Es fácil predicar sobre la fe, pero solamente cuando estamos en una prueba, cuando estamos, ¿sí?, pasando por algo fuerte, es cuando la fe se pone a prueba y ahí vemos que la fe muchas veces no está. Y ahí vemos nuestra flaqueza en ese momento de dificultad, en ese momento de prueba.
Entonces en aquel momento dice el Señor que fue a la casa de Jairo. Se llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, estos 3 apóstoles, ¿sí? Se los llevó con él. Se los llevó con él y entró con el padre y la madre de la hija. Y dice que en aquel momento todos estaban llorando y llorando y lamentándose por lo que había sucedido, porque la hija ya estaba muerta, ¿sí? Acababa de morir la niña y todos llorando, todos preocupados. Pero en aquel momento dijo Jesús: no lloréis, no ha muerto, está dormida. Los presentes se burlaban de él. Pues él tomó a la niña de la mano. Fíjense, aquí vemos nuevamente el contacto que Jesús tuvo con esta niña. Jesús nuevamente rompe aquello. Jesús toca a la niña, la toma de la mano, al igual que a la mujer, a la suegra de Pedro, la toma de la mano. Y le dice: niña, levántate. Y en aquel momento el Espíritu volvió en ella y ella se levantó. Hermanos, necesitamos el toque de Jesús, necesitamos ser tocados por Él para resucitar de donde estamos. Hay tantos muertos hoy en día que van caminando. Yo he visto muchos muertos caminando por las calles. Tantos muertos caminando por las calles sin saber a dónde van. Muertos en el espíritu, muertos en la fe. Si tú eres uno de estos, ponte el zapato. Si yo soy esta persona que va muerta por el camino, me pongo yo los zapatos. Aunque te apriete, aunque me apriete. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe en el Señor Jesús? Este Jesús que conocemos, este Jesús que se encuentra en la Escritura, es un Dios misericordioso. Es un Dios bondadoso que sana la enfermedad. Que Él toca a los enfermos. Dice que le imponía las manos a los leprosos y estos se sanaban. Se sanaban. ¿Y Jesús se contagiaba? No se contagiaba. ¿Sí? No se contagiaba. De igual forma, hoy en estos días, en estos tiempos, hay tantos leprosos que van caminando necesitando del toque, necesitando que Jesús los toque. Recuerda, tú eres Jesús, tú llevas en ti a Jesús, yo llevo en mí a Jesús. ¿Y nosotros qué hemos hecho por esos enfermos? ¿Qué hemos hecho por esos enfermos? Creo que hemos tenido alguna experiencia cercana a este tema. Creo que hemos tenido todos algún encuentro con alguna persona donde posiblemente te han dicho: oyes, me sentí muy bien cuando viniste, me saludaste, cuando viniste y me abrazaste, cuando viniste y estuviste conmigo, yo me sentí tan bien en ese momento de dificultad. ¿Verdad que lo has tenido? ¿Verdad que has experimentado alguna de algo similar? ¿Por qué? Porque rompiste aquella barrera, porque rompimos aquello y nos acercamos a la persona enferma, a la persona doliente. Hay personas que no necesitan sanación física, hay personas que necesitan sanar su corazón. Y para que sane su enfermedad física, primero tiene que sanar su corazón, primero tiene que sanar su alma. Por eso es que dentro del ministerio de sanación no todo es físico, sino que también es espiritual y emocional. Hay gente tan dañada en su corazón que lo que necesita es ser abrazada, que lo que necesita es ser tocada por Jesús. Por eso es que es tan importante, hermanos. Y a lo mejor tú has visto alguna persona que esté dentro del ministerio de sanación, que ore por los enfermos, que es muy importante, es muy necesario el toque. Claro, aunque muchas veces no se permita o cualquier otra cosa, pero es importante. Sí, es importante
Se necesita, pues, para el Señor, tocando o no tocando a los enfermos, quedan sanados. Yo lo he comprobado. ¿Sí? Así que para el Señor no hay nada imposible. ¿Es necesario? No, pero sí es importante. Es un signo muy importante. Tocar a la persona. Claro, no vas a llegar y vas a imponer manos o vas a... No. Tomándola de la mano. Claro, ahora pues mucho menos por lo que se está viviendo, ¿verdad? No podemos. Pero es necesario. Es necesario. Y no solamente estoy hablando de un toque de poner manos a las personas y empezar a orar, no. Con el saludo diario. Con que tú abraces a alguna persona. Con que tú le desees un buen día. Con que tú le demuestres a ese Jesús que llevas en ti. ¿Sí? A ese Jesús que llevas en ti. Me encontraba una vez en un congreso, no es congreso, en un retiro de vida en el espíritu de unos jóvenes. Me encontraba con ellos y estábamos en un momento de sanación, ¿sí? Habíamos varios predicadores de la palabra y llegó el momento en el que estaba predicando sobre la sanación interior. A mí me dejaron la parte de la sanación física, sanación espiritual, porque hay jóvenes tan dañados, como ustedes, no sé. Pues ahí estábamos y esta predicadora, esta hermana, estaba compartiendo desde parte de su testimonio cómo ella vivía tan desordenadamente, pero el Señor ahora la levantó y ahora ya es una gran servidora de Dios, una gran mujer, una gran esposa, una gran madre. Y bueno, estábamos compartiendo y llegó un momento en el de la sanación interior, donde los jóvenes se tienen que abrir. Y fíjense, es muy difícil que un joven, que un adolescente, ya en el grado donde se encuentre, estoy hablando del grado, grado espiritual, ¿no? Grado emocional en el que se encuentre. Es muy difícil muchas veces que el joven se concentre, que el joven se abra a la presencia de Dios por todo lo que ha vivido. Sí, por todo lo que ha vivido. Y empezó la oración. Y yo miraba que aquellos jóvenes pocos se abrían. Esta hermana dijo, pasen los jóvenes que quieran. De aquellos 90 tantos jóvenes, solamente se acercó uno y se postró. Se arrodilló. Solamente uno, ¿te imaginas? Solamente uno se arrodilló. Y cuando todos miraron a aquel joven levantó sus manos y empezó a llorar. Durante la oración empezó a llorar. Y empezó a entregarle todo al Señor. Después pasó otra joven. Y después otra. Y después otra. Y de los que estaban ahí, alrededor de 5 o 6 jóvenes, estaban tan dañados en su corazón que lo que necesitaban era un abrazo. Que lo que necesitaban eran que le dijeran, Dios te ama. Confía en Él. Necesitaban ese toque de Jesús. Lo que he venido predicando con la palabra en este día. Necesitaban el toque de Jesús. Necesitaban que Jesús los tocara a través de un abrazo, a través del toque. Y estos jóvenes empezaron a recibir sanidad. Y más tarde estos jóvenes salieron renovados por el Señor. Salieron renovados. ¿Por qué? Porque se abrieron a la presencia de Dios. Como yo les decía al principio, si tú no te abres a Dios, claro, no va a suceder nada. No va a suceder nada igual. Se fueron y postraron, se arrodillaron, así como Jairo, como este hombre, se postró ante Jesús y reconoció su pequeñez, reconoció su nada. Y el Señor lo levantó. El Señor obró en él, obró en su hija. Y bueno, pues ya estamos casi al finalizar
este momento de predicación de la palabra, pero quiero compartir el texto por último del Evangelio de Lucas en el capítulo 13, versículo 10 en adelante. Dice: estaba un sábado enseñando en una sinagoga. Jesús estaba enseñando en una sinagoga en sábado. Había allí casualmente una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante empezó a alabar a Dios. Se enderezó y empezó a alabar a Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta mujer que estaba encorvada, estaba encorvada desde hace 18 años, desde hacía 18 años. Jesús se le acercó, claro, por vía maléfica, por el mal. El enemigo la tenía así, este demonio la tenía así. Y dice la Escritura que Jesús se le acercó, ¿sí? Le impuso las manos y esta mujer quedó sana. Pidamos pues al Señor que nos toque. Pidámosle al Señor su gracia. Pidámosle al Señor que Él nos toque. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Recuerden, hermanos, siempre pedirle al Señor por todos los enfermos, por todas las necesidades. Y todo lo que ustedes nos envían, nosotros oramos por ellos. Quiero compartirles que cada una de las intenciones, que fueron muchísimas intenciones que me llegaron para presentarlas en el santuario de Maranatá, en el santuario de Ohio, de la Santísima Virgen María, de las apariciones marianas. Todas las peticiones que ustedes me hicieron llegar, yo se las presenté este fin de semana a la Virgen María. Estuvimos ahí y quiero compartirles un poco. Ustedes pueden ir, hermanos, pueden ir a la página de la emisora de Facebook, Radio Manantial de Amor, ¿sí? Radio Manantial de Amor. Después del programa pueden ir a la página de Facebook, Radio Manantial de Amor. Ya conocen nuestro logo. Nuestra patrona es María Rosa Mística. Y yo grabé muy poco porque pues no hubo mucho tiempo para grabar, ¿verdad? Pero pueden ir ustedes a la página de Facebook y ahí encontrar algunos videos que yo coloqué de la danza del sol. ¿Tú nunca has visto este fenómeno? Pues ve y mira la gloria de Dios. Dice la Escritura en Hechos, no recuerdo qué capítulo, pero dice Hechos, ¿sí? Hechos capítulo 2, versículo, no sé, pero por ahí está, Hechos capítulo 2, versículo 30 y algo, me imagino. Dice que, dice la Escritura, que en el cielo se verán, ¿sí? Se verán, milagros. Dios obrará milagros en el cielo. Una manifestación de Dios a través de la Santísima Virgen María es la danza del sol. ¿Qué es lo que pasa? El sol empieza a moverse. Hay veces que las cámaras lo pueden captar y hay veces que no. La mayoría de veces sí. El sol empieza a mover y otras veces cambia de colores. ¿Sí? Cambia de colores, que por lo regular es azul, verde, rojo y amarillo. Son los colores. ¿Sí? Y empiezan a salir rayos que bajan hasta donde estamos nosotros. Compartir solamente un poco. Estábamos ahí en la danza del sol. Los 2 días el sol danzó. Ayer como a las 2 de la tarde. No, eran como a las 12. Sí, fue como a las 12, 1 de la tarde. Nosotros miramos al sol y cuando miramos empezaba a danzar. Y empezamos a mirar cómo caía del cielo como el maná. Como pedacitos de pan. Pedacitos de pan empezaban a caer. Y abríamos nuestras manos y caían esos pedazos como de pan. Era como un grano de pan así.
y como con esponja, como así como con pelitos. Era una cosa impresionante que yo experimenté. Yo tenía mi puño cerrado de la mano izquierda y con ese estaba grabando, y cuando terminé yo lo tenía empuñado. Nosotros habíamos ido a ver unas imágenes que estaban en otra dirección. Nosotros cuando volvimos ya estaba sucediendo aquel fenómeno, pero yo tenía mi mano cerrada. Y al momento que yo bajé el celular, lo guardé, abrí mi mano izquierda, ahí estaba lo que estaba cayendo del cielo. No había forma de cómo entrara ese pedazo de, pues no sabemos qué es, pero venía del cielo, porque nosotros lo veíamos bajar como lluvia bajaba del cielo, ¿sí? Y pues no había forma de mirar, ¿verdad? Como no había forma de cómo iba a entrar a mi mano. Y yo lo que hice fue, cuando abrí mi mano y yo lo miré, yo lo quise tomar con los dedos de la mano derecha, y cuando al momento que lo iba a tomar, voló, subió y se perdió, ¿sí? Y estas y muchas otras manifestaciones de Dios, el que nos iba dirigiendo, nos estaba diciendo el hermano, dice, esto ya tenía 16 o no recuerdo, pero ya tenía muchísimos años que nos había dado en ese lugar. Vimos la gloria de Dios, ¿sí? Vimos la gloria de Dios, y todas las peticiones yo se las entregué a la Madre, especialmente los que piden oración de sanación. Así que sigamos confiando en Dios, sigamos confiando en su amor, en su misericordia. Ahí están los videos, está grabado. Y vayan y véanlo, ¿sí? Que es fe. La Virgen María nos pide que tengamos fe. Que tengamos fe en su Hijo amado, porque Él sigue sanando, Él sigue liberando, Él sigue tocando a los enfermos. Él sigue haciendo su obra en cada uno de nosotros, ¿sí? Y fue un fin de semana muy, muy maravilloso, muy maravilloso. En mi Facebook personal también tengo algunas imágenes de la danza del sol. Ustedes pueden ir a verlas, Alexis Torres Vázquez. En fin, esto es con el propósito de aumentar la fe, especialmente en estos días, en estos tiempos de dificultad, de prueba. Aumentar la fe en nuestros corazones, aumentar la fe en el Hijo del Señor Jesús, ¿sí? Y bueno, yo me despido de cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, mañana a esta misma hora nos estaremos escuchando. A través de esta emisora, Radio Manantial de Amor. Todas las intenciones que siempre no se me olvida, pero pues el tiempo ya no da. Todas las peticiones que recibo en este día, pues las ofrecemos en oración. Las ofrecemos ante el Señor Jesús. Y si Dios lo permite, mañana no te puedes perder a la misma hora, 5 de la tarde, hora central de los Estados Unidos. Aquí a través de Radio Manantial de Amor, la emisora que te llena de Dios. Tu hermano en Cristo, Alexis Torres, en este segmento de Con los Ojos de la Fe. Shalom para todos. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció